Bueno, la Dani va a presentar, no sé por qué, la Dani va a presentar un trabajo sobre los hallazgos en tomografía de pacientes COVID y su repercusión en resonancia en parénquima cerebral. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a presentar pantalla. Bueno. Cualquier cosa me van frenando y preguntándome. Eso sí. Ahí. Bueno, ¿me escuchan todos bien? Sí, Ok. Bueno, el artículo que les traje hoy es un estudio retrospectivo, multicéntrico, del Neuroradiology, del American Journal Neuroradiology, en donde básicamente lo que quise demostrar en este artículo es la correlación que hay entre los hallazgos que hay en cuanto a la severidad de la tomografía de tórax, los hallazgos que hay en el tórax, y la prevalencia de anomalías agudas en la neuroimagen, en resonancia. Es un artículo bastante nuevo, es de marzo del 2021, así que hasta ahora es el único reportado. El objetivo del trabajo fue examinar la asociación entre las anomalías en la imagen de tórax y del cerebro en pacientes con COVID, y la hipótesis que ellos plantean era que la gravedad de las enfermedades pulmonares puede predecir anomalías agudas en la neuroimagen, siempre en pacientes que tengan clínica neurológica. Como materiales y métodos, bueno, les conté que era un estudio retrospectivo que se hizo en 5 instituciones, de 4 países, entre ellos España, Italia, Brasil y Estados Unidos. ¿Y cómo? Acá. Acá. Bien. Bien, en donde los criterios de inclusión que utilizaron fueron aquellos pacientes hospitalizados que dieron positivo para COVID con pruebas de PCR, ya sea un lavado bronquialveolar, un aspirado endobronquial o el hisopado orofaringio, nasofaringio. Y este estudio se hizo del 3 de marzo al 25 de junio del 2020. Otro de los criterios fue que esos pacientes tenían que tener durante su internación síntomas neurológicos agudos y además tenían que tener un ataque de tórax, TAC de cerebro y resonancia. Las imágenes básicamente la adquirieron con, bueno, los TAC de cerebro, de tórax sin contraste, rezos de cerebro y angio-rezo de cabeza y cuello. Lo hicieron en un resonador de 1.5 Tesla y utilizaron este gadolinio con estas dosis. En cuanto a la interpretación de las imágenes, lo que ellos evaluaron básicamente fue la presencia de anomalías en la sustancia blanca en test Doppler, en donde veían lesiones puntiformes, no confluentes y o confluentes, con o sin restricción de la difusión. Si algunas imágenes presentaban realce, ya sea leptomeningio del parénquima o de los nervios craneales, infartos agudos, ya sea en territorio vascular, en zona limítrofe o de origen cardioembólico, hemorragias intracraneales del parénquima, subaracnoideas o microhemorragias, la leucoencefalopatía aguda, el síndrome de encefalopatía posterior reversible y encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Qué hicieron ellos? Dividieron a estos hallazgos en dos, digamos, aquellos que presentaban síntomas o clínica aguda y aquellos que tenían ya hallazgos crónicos. Por ejemplo, si tenían infartos crónicos, lacunares o si tenían alguna enfermedad desmielinizante, a esos, digamos, los separaron de este grupo y consideraron solamente los que tenían clínica aguda, obviamente correlacionando si tenían estudios previos, y en caso de que
si no tenían estudios previos, bueno, evaluaban la clínica. Si realmente tenía clínica aguda, ellos lo incluían en el estudio. Y en cuanto a la tomografía de tórax, evaluaron la presencia o ausencia de opacidad en vidrio esmerilado y consolidaciones, un patrón de crazy paving, si tenían cavitaciones, derrame pleural. Puntuaron la gravedad y compromiso del parénquima pulmonar en distintos grados. Básicamente lo que hicieron fue como el parénquima pulmonar tiene 5 lóbulos, entonces dividieron en cada uno, digamos, cada uno de los lóbulos en una afectación de 0 a 5. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si el lóbulo superior no tenía compromiso, era un 0. Pero si tenía un compromiso de más del 75% de ese lóbulo, era considerado una categoría 5. No sé si me explico. O sea, 0 para cuando no tenía afectación y 5 cuando tenía más del 75% del lóbulo comprometido. Entonces, del lóbulo, de uno solo. ¿Por qué? Porque si vos tenés 5 lóbulos, entonces para una afectación de todo el pulmón, en todos los lóbulos, era un grado 5. ¿Entendés? Sí. Yo entendí el 75% de un lóbulo. De un lóbulo, claro. Está el Seba, pero no se Ese es lo un, escucha. o sea, Va, o tenemos sea, se hablan entre dividido ellos, los pero 5 no, no segmentos. le está hablando un micrófono. A cada segmento lo dividieron de 1 a 5. Perdón, de 0 a 5, siendo 0 sin afectación y 5 con más del 75% de un lóbulo. Entonces, si vos sumabas, si tenías todo el pulmón comprometido de un lado y todo el pulmón comprometido del otro, con más del 75% de cada lóbulo o segmento, tenías Dani, perdón. una afectación de 25, perdón. Hola. Sí. ¿La pueden aceptar a Flor? Está esperando en la antesala. Si quieren, nomás dice. Ahí está. Sí, Camila, no sé si ella era ella. Flor, ¿sabes? ¿Cómo que Flor? No, porque recién aceptamos una Flor, pero que mande de nuevo, che, porque no A ver, me sale. dale, ahí le digo. Estás diciendo vos, de los 5 lóbulos que existen, 3 de este lado, 2 de este lado, Sí, cada uno de ellos representa la totalidad, sería un grado 5. exactamente. Entonces, si tenés todo, es un 25, porque tenés 5, 5, 5, 5, 5. ¿Entendés? Ahí estás, ahora sí. 25. Por eso, por 5, 5 por 5, ¿o no? ¿Sí? 125 sería un 20%. Bueno, básicamente, o sea, la afectación mayor era considerada 25, o sea, que esté todo el parénquima de los dos lados comprometido. ¿Sí? O sea, sumado un total de 25. Bien. Ah, ya lo entendí. Cada uno tiene 5. No es 25% cada uno, sino 5. Seba. Exactamente. 5, 5, 5, 5, ahí suman 25. No sé si todos entendieron Eso me pregunté. lo de la A afectación ver, pulmonar. hola Dani, ¿me escuchás? Hola, ¿me Sí, Flor, escuchan? te escucho. ¿Quién te habla atrás? Está Chamo y Miguel. ¿Y no están conectados? Sí, ¿Y por qué no hablan con el micrófono? Porque por atrás no escuchamos nada de lo que están, digamos, discutiendo. bueno, sí, en realidad es porque estábamos explicando lo que es la afectación del pulmón, pero ¿ustedes no lo escuchan cuando hablan? No, se escucha Ah, nada. Entonces como perdón. que te escuchamos a vos sola dar opiniones de algo que no entendemos. Perdón. Digo, si tienen micrófonos que activen y escuchemos todos. Dale, ahí les digo. Dale. Sí. Bueno, no sé si el resto, ahí le dije que lo activen, no sé si el resto le quedó más o menos claro el tema de la afectación pulmonar. Si no me frenan y lo volvemos a repetir. Bien, Sí, Dani, quedó claro. buenísimo. Todos estos estudios se realizaron básicamente, o sea, las tomografías de tórax a 7 a 12 días después del inicio de los síntomas respiratorios. Y
Los estudios fueron analizados por 6 neuroradiólogos y 5 radiólogos de tórax. Bueno, los resultados que obtuvieron fueron que de los 135 pacientes que habían desarrollado una clínica neurológica aguda y a su vez tenían un estudio de neuroimagen, el 98% tenían un ataque de tórax sin contraste. Casi todos tenían un ataque de tórax, perdón, el 98% tenía, acá lo voy a ir marcando, el 98% tenía un ataque de cerebro sin contraste, casi todos tenían un ataque de tórax, y 36 de esos tenían un arrezo de cerebro. Ya sea con o sin contraste, el 50% prácticamente, y el 19% una angioreso. De toda esa cantidad de pacientes, el 36% tuvo hallazgos neurológicos en neuroimagen agudos, en donde ese resultado se vio reflejado en que estos pacientes tenían una severidad aproximada de 9 puntos en el ataque de tórax. Perdón, Dani, pregunto. Sí. Ese 36% pertenecen a los 36 pacientes que se hicieron la resonancia. O sea, es como que coincide, ¿o no? Ah, no, son 49 pacientes. Claro, son 49 del total que tenían. Claro. Porque no todos se hicieron resonancia. Exactamente. Solo se hicieron 36. Claro, algunos se hicieron TAC. Casi todos se hicieron casi todos, porque con lo que veo, 3 pacientes nomás no se hicieron TAC. O sea que de esos 49, esos hallazgos fueron en TAC y en reso. Exactamente, sí, en los dos métodos. Ajá. Bien, y el otro 64% restante no tenían hallazgos de neuroimagen aguda, lo que significaba un ataque de tórax con una severidad de 5 puntos. Entonces, ellos concluyen en esta parte que se encontró una puntuación de gravedad pulmonar de mayor a 8 en un con una afectación de mayor a 8 puntos, era 74% sensible y 65% específica para encontrar anomalías agudas en la neuroimagen. Entonces, como las características que ellos evaluaron en las resonancias y en la tomografía eran todas estas que los describen ellos en el cuadro, con la cantidad de pacientes que lo describieron, pero yo lo resumí a estas 3 que son las más importantes y las más frecuentes. El 36% de los pacientes presentaron enfermedad de sustancia blanca, donde lo más frecuente eran, obviamente hablando en secuencias T2-FLAIR, eran estas imágenes puntiformes, multifocales, no confluentes, asociado a microhemorragias, y a su vez, todas estas imágenes tenían restricción en la difusión. Otro de los hallazgos fueron infartos agudos en el 28% y generalmente eran infartos grandes. Y por último, hemorragias intracraneales en el 10% de los pacientes, seguida de la subaracnoidea. En cuanto a las imágenes de tórax, lo que predominaba era el compromiso periférico, ya sea con vidrio esmerilado o consolidación. Solamente un 12% de los pacientes no tenían vidrio esmerilado ni consolidaciones, y de ese 88% de pacientes que tenían vidrio esmerilado, la mayoría eran sin consolidación. O sea, la afectación más frecuente era solamente un vidrio esmerilado, que comprometía sobre todo el lóbulo inferior izquierdo, y la gravedad en total era de 7 puntos. Entonces acá les traje algunas imágenes representativas de los hallazgos que ellos encontraron. Por ejemplo, acá tenemos un hombre de 48 años que nunca tuvo antecedentes de nada y ingresa por presentar convulsiones y alteraciones en la conciencia. Desde que se hace el ataque de tórax a la resonancia de cerebro pasan más o menos 7 días. Ellos trataron de estandarizar esos días para que los resultados sean más o menos acorde, porque no es lo mismo que el paciente ingrese con un ataque el día 1
y recién la resonancia se repita a los 20 días. Entonces, trataron de acortar los días entre 5 a 10 días desde el inicio, o sea, desde que le hacen el TAC de tórax. Entonces, como podemos ver acá en las imágenes de la resonancia, tenemos secuencias FLAIR, la A y la B, y después en difusión y en mapa de ADC. Y vemos estas imágenes hiperintensas, confluentes, sobre todo a nivel de la sustancia blanca profunda, algunas de ellas subcorticales, periventriculares, periatriales, sobre todo acá en el lóbulo frontal y parietal, que restringían en difusión, que es esto que ven en esta secuencia, en donde es hiper en difusión y en el mapa de ADC se ve negro, entonces ahí hablamos de que restringe en difusión, y también en sustancia blanca profunda y a su vez periventricular. Y en la TAC de tórax, bueno, vemos estas opacidades mixtas de vidrio esmerilado, áreas de consolidación, periféricas, subpleurales, con una afectación, en este caso, la habían puntuado como 7. Bien, otro de los pacientes, un hombre de 65 años, que presentó alteraciones de la conciencia, no sé si alguno se anima a describir algunas imágenes de la reso, mis compañeros, o como para que no sea tan monótono. Vamos, a ver, todos han pasado por TAC o por neuro, ¿qué querés que...? A ver, lean que estás en tomografía. Estoy, ¿Tenés Dale. el- no muy bien, pero bueno. No se escucha nada, no tenés micrófono. Fuerza. ¿Escuchan? 1, 2, 3 probando. Ahí, dale. Bueno, déjenme ver porque no veo mucho las imágenes. Mucho de cerebro, chicos, yo no sé, porque recién estoy empezando. Así que nada, lo que vemos son cortes axiales de resonancia. Arriba, el A parece que fuese un... Si no, tórax. Informa el tórax y después Seba, que está en neuro, ve el Dale, perfecto, cerebros. eso sí me gustó más. Dale. Encontramos con cortes axiales de tórax en ventana pulmonar, donde vamos a ver enfisema paraseptales bien periféricos, con zonas de opacidades en vidrio esmerilado bien en la parte posterior del pulmón, a ver, bilateral de ambas bases. Bueno, todo ¿ves? Tenemos algunos trazos de, no sé si llegan a ser fibrosis o tejido fibrocicatrizal, pero Sí, son consolidaciones. son consideraciones, bien, exactamente. Y bueno, es el enfisema y mucho más para decir no hay. Bien, sí, perfecto. Básicamente se ve a nivel apical un vidrio esmerilado, más evidente del lado derecho, y sí áreas de consolidación bivasales con broncogramas aéreos en su interior y un leve derrame pleural también bivasal, asociado al enfisema paraseptal. Bueno, y no sé, Seba, si querés. Bueno, y las primeras 8 imágenes axiales en resonancia tenemos las dos primeras, la A y B, que son GRE, en secuencia GRE, donde se ven imágenes puntiformes hipointensas que podrían corresponder a sangre. En cuanto a la a C y D, que es una DIFU y mapa ADC, vemos áreas hiperintensas que restringen a la difusión. Y de la F a la H tenemos cortes axiales en FLAIR a nivel de fosa posterior y periventriculares, donde se ven imágenes hiperintensas de sustancia blanca y periventriculares. Perfecto. Perfecto, exactamente. Entonces,
Lo que veíamos acá son hemorragias, digamos, microhemorragias puntiformes, y lo que describe acá el SEO en la difusión eran infartos que estaba haciendo el paciente, infartos agudos, en donde brillan en la difusión y caen en el ADC. Y lo mismo se ve acá en el FLAIR, o sea, podemos decir que es un infarto agudo porque además de que brilla en la difusión, es hiperintenso en el FLAIR, asociada a esas hiperintensidades que describe el SEO. Otro de los pacientes es una mujer de 25 años que presentó alteraciones de la conciencia también e ictus isquémico. No sé si quieren hablarlo o quieren que lo siga yo. ¿Que lo hable alguien? Dale, Nani, seguí vos. Bueno. Acá en las primeras imágenes tenemos, este es un T2, un flare, este es un flare con contraste, en donde también vemos estas hiperintensidades en sustancia blanca profunda, subcorticales, algunas acá parietales, yuxtacorticales, que también son hiperintensas en el flare. Lo característico de estas lesiones es que sobre todo predominan en la parte posterior. A su vez, acá en la secuencia FLAIR con contraste vemos este realce leptomeningio sutil, estos engrosamientos acá nodulares leptomeningios, que en las secuencias T1 con contraste no se observaba nada. Esta paciente estaba haciendo un síndrome de reversión, un síndrome de reversión, no me sale, posterior, ay, no me sale el nombre, un PRES, digamos. De constricción reversible posterior, perdón. Que también era uno de los hallazgos que ellos evaluaron en estos pacientes. Y lo característico es que si bien tenía todas estas manifestaciones en los lóbulos posteriores, no tenían restricción a difusión y tampoco se veían microhemorragias en la secuencia de gradiente. Y a nivel del tórax ya vemos más consolidaciones bivasales, o sea, son áreas extensas de consolidación con derrame pleural, broncograma aéreo. O sea que tenía ya una afectación un poco más severa. Bueno, en este paciente también básicamente lo mismo, estas hiperintensidades en sustancia blanca periventricular, yuxtacortical, con en secuencia GRE estas microhemorragias en la región frontoparietal bien puntiforme, también acá una frontal, y en el T1 con contraste no evidenciaba nada. En la TAC de tórax, lo mismo, opacidades alveolares, más bien mixtas, en vidrio esmerilado, consolidaciones periféricas, con también un sutil derrame pleural. Y algunas bronquiectasias acá por tracción se pueden ver. Uno de los pacientes que venía, que tenía 40 años, no tenía antecedentes importantes, ningún traumatismo, consulta o sea, estaba internado y presenta mioclonías y dolor agudo en la palpación cercano a la carótida izquierda. Entonces, cuando le hacen la resonancia, ellos pueden evaluar que a nivel de la carótida izquierda, carótida primitiva, esta es una secuencia de un T1 con supresión grasa, con contraste, ven este tenue realce periférico de la pared de la carótida que lo característico es que no comprimía, digamos, el vaso, pero sí le generaba mucha molestia. Acá en secuencias, este es un T1, también se ve este engrosamiento en forma de semiluna. Este es un T2 con supresión grasa, también hiperintenso. Entonces, este fue un hallazgo que, si bien uno de los diagnósticos diferenciales que se plantearon fue una disección carotidia, el diagnóstico fue una carotidinia que hoy se conoce como síndrome de inflamación perivascular transitoria de la arteria carótida. Es un síndrome que revierte con analgésicos y nada más. Eso también fue característico porque, o sea, ellos descartan la disección porque con antiinflamatorios el paciente anduvo bien. Entonces, en la discusión, lo que se encontró es que con una puntuación
de un compromiso pulmonar mayor a 8, había un 74% de sensibilidad y 65% de especificidad para anomalías agudas en la neuroimagen. Los hallazgos que encontraron más frecuentemente en la resonancia del cerebro fueron ACV, que recordemos que eran extensos, y estos pacientes tenían más probabilidad de tener vidrio esmerilado o consolidaciones. Si bien no había un patrón específico de decir, bueno, si tienen vidrio esmerilado van a hacer ACV o si tienen consolidación van a hacer un PRES. Lo que ellos determinaron era que dominaba el infarto, las hemorragias intracraneales y la leucoencefalopatía. Y el patrón predominante, obviamente, en el ataque de tórax era el vidrio esmerilado. Y podía haber o no consolidaciones. Si bien estos hallazgos, digamos, no había una correlación directa entre si la afectación pulmonar iba a repercutir en el cerebro, ellos creen que esta alteración de citoquinas que presentan estos pacientes con una respuesta inflamatoria multiorgánica puede llegar a ser la causa, pero todavía no están seguros de que sea eso. Alguna de los hallazgos que ellos destacaban era que, bueno, seguramente si un paciente con mayor afectación pulmonar, es decir, mientras más compromiso pulmonar tenga, menos oxígeno va a llegar al cerebro, entonces más propensos a tener ACV iban a estar, pero no establecieron que eso sea realmente una causa, digamos. Y nada más, eso es todo. No sé si alguno tiene alguna duda. O sea, esa sería la conclusión, de que no está asociada la gravedad de las lesiones pulmonares a lo que podamos encontrar a nivel neurológico. Exactamente. Pero sí encontraron que a mayor afectación pulmonar, más repercusiones neurológicas agudas iban a tener los pacientes. Bien, sí, están buenos, más que nada en este contexto de COVID. Nosotros ponerle en osteo estamos viendo muchas artralgias asociadas a COVID. Ajá. Está bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? Hola Dani, muy bueno el bibliográfico. Volver a las imágenes, la imagen que pusiste después de que escribió Seba y Leo, donde estaba el flare con contraste, esa, la anterior. Ahí está, sí. Tengo una duda técnica, digamos. ¿Cómo diferenciamos el flare común del flare con contraste? Porque no le veo como algo, salvo el Exacto. realce de lo patológico, Sí. no veo Bueno, otro nosotros parámetro. el otro día vimos con el SEO un paciente también que en donde Lucas le sugirió hacer un flare con contraste y básicamente en las imágenes no se ve diferencia. Perdón, Dani, pregunta, acá nosotros no hacemos flare con contraste, ¿es T1 o no? Claro, sí, generalmente hacemos el T1 con contraste, pero en este caso, en este paciente específico, él le pidió al licenciado que haga un flare con contraste. Dice que generalmente lo hacen cuando ellos quieren, o sea, cuando quieren prolongar el tiempo, o sea, no perder tiempo de que el paciente esté en el resonador y nos quedemos de brazo cruzado haciendo algo, digamos. O sea, este caso era un paciente pediátrico, claro, un paciente que le pedían por meningitis, en donde para aprovechar ese tiempo, digamos, de espera, le hizo un flare con contraste. Pero hallazgos imaginológicos para diferenciarlos, me dijo que no, nos contaba que no hay. En este caso yo lo sé porque estaba en la referencia, pero así no se ve nada. Lo que sí es característico, o que a mí me llamó la atención, es que en el flare con contraste se ven estos realces paquimeningio, pero en el T1 no. Entonces, habría que buscar si hay hallazgos en el flare con contraste en estos pacientes que no se vean en el T1, porque habitualmente Claro. como protocolo usamos el T1 con Claro. contraste. Si no, lo hablan con Lucas. De todas maneras va a haber una clase, tengo que ver bien el día y la hora, que Lucas les va a dar sobre las secuencias que se usan en neuro. La parte Buenísimo. física, la parte, digamos, más técnica de todo. Buenísimo. Y ahí se sacan Ahí le todas las podemos dudas. preguntar.
Así que bueno, gracias, También me Dani. imagino que puede ser por la diferencia de tiempo, también esa diferencia de captación de contraste. Tengo entendido que no, o sea que el tiempo es Bien. lo mismo, me parece. Lo que pasa es que si vos ya tenés un T1 con y sin contraste, hay algunas imágenes que realzan más tardía, entonces para no tener al paciente sin hacerle nada, muchas veces el flare con contraste te puede ayudar a esto. Pero bueno, realmente eso estaría bueno que lo aclare Lucas, que lo tiene más clara que yo. Claro. Bueno, listo. Cada uno en Listo. su lugar. Gracias. Bueno, Gracias. Adiós. chao chicos.